Informe EC en comunidad. A continuación en Informe EC, la plática directa con... Y siendo ya las 8:15, le damos la bienvenida en este noticiero matinal al doctor José Luis Meléndez Carrera. Él es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, también médico especialista en el área de cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín. Además es médico intensivista del Club de Leones y médico terapia intensiva del área de COVID-19. Y en esta mañana estamos aquí para hablar justamente del COVID-19, del panorama de este virus que a todos nos ha causado mucho impacto, mucha tristeza, mucha preocupación incluso. Así que, doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Luis Felipe Meléndez. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y estoy dispuesto pues a conversar todo lo que ustedes dignamente pues me sepan hacer. Doctor, ¿cómo ha visto el tratamiento de la evolución del COVID-19? Porque al principio nosotros tuvimos un impacto de temor, ¿no? Por eso vino el confinamiento, luego vino lo del uso de la mascarilla, empezar poco a poco a tomar la nueva normalidad, pero ¿qué recomendaciones tocaría realizar en este momento? Porque hay recomendaciones que dicen que incluso las reuniones sociales deberían hacerse con mascarilla, porque todos sabemos si la otra persona se infectó en los días anteriores. Entonces, por recomendación o por precaución, habría que mantener el uso de la mascarilla incluso dentro del hogar, ¿no? Porque no sabemos si es que esta burbuja fue vulnerada en días pasados. Claro, bueno, con respecto al tema del COVID es un tema muy complejo. Los primeros meses un poco enigmáticos, digamos así, porque tanto para la parte médica, para la parte social, no sabíamos cómo se iba a desarrollar esta enfermedad. En el transcurso de los meses hemos venido aprendiendo a convivir más que todo con este virus, con este nuevo virus, y lógicamente que tenemos que tener todas las medidas de prevención, de precaución. Usted bien lo está diciendo, que si las reuniones sociales o el acercamiento con diversos tipos de personas podrían ser riesgosos, totalmente. A nivel mundial, nosotros hemos visto de que las medidas de prevención, tanto la mascarilla como el lavado de manos, la máscara facial, e incluso estos trajes para salir a la calle, pues han disminuido notablemente el índice de los contagios a nivel mundial, y son una de las medidas que nosotros debemos de tener presentes. Aún todavía este virus convive con nosotros, llegó a convivir, esa es una realidad, eso es un hecho, para el cual nosotros tenemos que seguir tomando estas medidas de precaución, de prevención. Si bien es cierto, los humanos somos entes sociables, pero desafortunadamente, pues con este virus y con la pandemia que nosotros hemos estado viviendo y con el confinamiento, nos ha dejado pues una gran tristeza por no estar en contacto con todos nuestros seres queridos, ¿no? Familiares, etcétera. Entonces, la invocación es que si nos vamos a reunir, pues nos reunamos en un grupo menor de personas y siempre teniendo las medidas de precaución. Se sabe que este virus se transmite por vía aérea, ¿sí? Y en este caso, pues nosotros tenemos que tener la mascarilla siempre a la mano.
tener una distancia prudente de 1,5 metros o 2 metros, porque se sabe que este virus en el aire se cae, es un virus muy pesado, no puede volar más de 1,5 metros o 2 metros como máximo. Entonces, si utilizamos mascarilla de parte y parte, vamos a disminuir los riesgos de contagio, ¿no? Y doctor, ¿cómo catalogar en este momento los virus que están también en el ambiente? Porque se habla de que son algunas cepas, ¿no? Y además depende de la carga viral que los contagiados tengan. Por eso es que el uso de la mascarilla y de la desinfección va a ser muy necesaria todavía hasta que se encuentre la solución definitiva, que es la vacuna. Claro, bueno, nosotros a nivel mundial sabemos que tenemos gran variedad de cepas del coronavirus. Es un virus muy cambiante, muy mutable. Nosotros alrededor del mundo tenemos 1,800 cepas de los últimos informes. Aquí en Ecuador tenemos de 21 a 25 cepas, eso dado por la Universidad de San Francisco, en las cuales pues tenemos desde las cepas más fuertes o más letales hasta las cepas más indefensas. Ahora, en los exámenes que nosotros nos hacemos, en los exámenes de laboratorio, pues estas cepas no nos reportan a nosotros, estas justamente van al Consolidado Nacional, que esto lo maneja pues el Ministerio de Salud, donde ellos ya dan sus reportes y llevan su registro justamente para ver a qué clase de cepas es a las que nos estamos enfrentando toda la colectividad. Pero saber quién tiene y quién no tiene verdaderamente, eso es un enigma, porque justamente hay los portadores asintomáticos, ¿no? Que esos son los que realmente son los que pueden causar gran problema, porque a lo mejor, un ejemplo, yo tengo coronavirus, pero no tengo ningún síntoma, e irresponsablemente salgo, estoy sin mascarilla con mi familia, o estoy sin mascarilla en plena calle, o estoy sin mascarilla, o no la uso de una manera adecuada en algún centro comercial, entonces puedo contagiar a la gente que está a mi alrededor y no sabemos también cómo vamos a reaccionar frente al coronavirus. Que pasó en los Estados Unidos, ¿no? De una boda donde asistieron personas y habían contagiados y murieron 6 personas que no fueron justamente a esa boda, es decir, que se contagiaron allí y fueron a sus casas y fueron el virus es asesino. Claro, son los contagios indirectos, ¿no? Ahora, saber quién puede presentar síntomas graves y quién no, también este virus nos ha dejado una gran enseñanza, que todos somos vulnerables, no hay edad, en este caso los adultos jóvenes o los pacientes de la tercera edad, pues todos estamos involucrados, incluso hasta niños, ¿no? Se sabe que en los niños es un poco más suave, ellos pueden solamente presentar alza térmica, pero se han dado casos muy aislados que hay niños que sí se han agravado, ¿no? Pero así es. Pero en la población joven adulta y en los adultos mayores, pues es donde más se ha visto la incidencia. Ahora, cabe recalcar también que juega mucho, tiene un papel importante los años y las comorbilidades o enfermedades previas, porque no es lo mismo que le dé a una persona de unos 20 años que literalmente pues está sin enfermedades, que le dé a una persona de 95 años que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, entonces corre un poco más el riesgo de tener mayor complicaciones, incluso fallecimiento. Sedentarios. Claro que sí, claro que sí. Sí, no, por eso también en un inicio había esto de que hay que comer saludable. Por ejemplo, en el caso familiar, en este caso un familiar muy cercano se contagió de COVID y todos nos aislamos y la más cercana fui yo, entonces yo también estuve aislada y ahí lo que el doctor me recomendó es que coma saludable, que haga ciertos ejercicios e incluso antes había, bueno, cuando recién empezó todo esto, decían que no hay que hacer ejercicio, que hay que estar en reposo, que hay que guardar la calma y en verdad ya después se iban desmintiendo algunos mitos como estos de que no, en realidad sí hay que estar en actividad, hay que estar más que todo con ese ánimo arriba, no hay que... Positivo. Ajá, exacto. Sí, bueno, los síntomas del COVID son síntomas muy cambiantes, eso también va de acuerdo a cada persona, todas las personas no reaccionamos igual. Los síntomas que se saben, bueno,
comenzando desde la cabeza a los pies, digamos así, desde la parte neurológica, vienen los dolores de cabeza, o sea, las cefaleas, que pueden ser muy intensos o muy leves, pesadez, mareos, en algunos casos desorientación, mucha somnolencia, decaimiento corporal totalmente, dolor de cintura extremo o leve. Vienen sentimientos de angustia, sentimientos de miedo, ¿no? Esto en la parte neurológica. En la parte respiratoria viene la anosmia, que es la falta de percibir los olores a todas las cosas. Vienen los dolores de garganta, que también pueden ser muy fuertes o muy leves. Viene la parte de la insuficiencia respiratoria, que es por la que la mayoría de pacientes han llegado a los hospitales, ¿no? Siente disnea, o sea, falta de aire. Esto se va complicando con procesos neumónicos, que son procesos sobreañadidos por gérmenes, ya sea virus, bacterias, hongos, de nuestro mismo cuerpo, que los humanos tenemos por dentro y por fuera, o gérmenes del medio ambiente. Esto también dependiendo el estado de defensas que tenga el paciente. En la parte cardiovascular se sabe que el corazón puede o latir muy rápido o latir muy despacio, taquicardia o bradicardia. La presión arterial o también se le eleva o también se le puede bajar. En el caso de la sangre hay una hipercoagulación, la sangre se le vuelve muy espesa. Yo he tenido pacientes en donde al momento de colocarles las vías centrales, los accesos vasculares, he encontrado que la sangre está como melcocha. Entonces, esto es un agravante más. En la parte renal, en la del riñón, también hay fallo. El riñón deja de orinar, de eliminar las sustancias de desecho que normalmente tenemos que eliminar todos los humanos y comienza literalmente a intoxicarse el cuerpo. Por eso que algunos pacientes, cuando ya están muy graves, necesitan diálisis. También hay un fallo hepático. Comienza a inflamarse lo que es el hígado, viene la alteración de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, la LDH, la GGT, hay alteración también de la coagulación porque el hígado interviene en la coagulación de la sangre y bueno, esto es todo lo que hemos visto. A nivel del sistema digestivo también hay pacientes que debutan con diarreas, dolor de estómago, y a veces se confunde con una gastroenteritis, pero el paciente tiene COVID. Si ustedes me preguntan si el COVID se elimina por el sistema digestivo, sí, también se elimina por ahí. Por eso es muy importante también que el paciente, al menos con COVID ya diagnosticado, utilice un solo baño, digamos así, y que se haga el aseo pues pertinente luego de hacer todas sus necesidades. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Decían también que se presenta en los fluidos por relaciones sexuales. Sí, bueno, está presente en todos los fluidos, en unos más, en otros menos, ¿no? Como le digo, la mayor parte es por el sistema digestivo, pero de ahí por todos los fluidos, por secreciones. Y también nosotros nos podemos contagiar, si usted se lleva las manos contaminadas, se lleva a los ojos, a la boca, puede entrar. Por ejemplo, pongamos un caso, en una reunión de fin de semana se reunió la familia que no se había visto hace mucho tiempo. Luego, una de estas personas a los días posteriores presenta molestias, se hace la prueba PCR y salió positiva. Los que estuvieron en esa reunión, ¿cuánto tienen que esperar para hacerse una prueba y saber si fueron contagiados o no? Claro, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que luego del acercamiento, del contacto que se tenga con una persona que esté con COVID positivo, nuestro cuerpo tiene de 4 a 5 días de incubación. 4 a 5 días. Luego se comienza a contar desde el primer día de síntomas. Entonces ese es el día 1. Desde el primer día hasta el 8º día, todos los pacientes que tienen ya estos síntomas pueden contagiar. Entonces, si usted ya tiene a estos síntomas, pues lo primero es contactarse con el especialista, ¿no? Si tiene a bien, pues puede hacerse la prueba rápida, que es en la sangre, o el hisopado, ¿no? En este caso, si ya sale... ¿Es más confiable que la prueba rápida? Bueno, hemos visto nosotros que hay los que se llaman los falsos negativos, en donde
Hay pacientes que tienen la sintomatología, toda la que les hablé, tienen esta sintomatología muy florida, pero las pruebas a veces salen negativas. Entonces, estas pruebas a veces pueden ser sesgadas, ya sea por el material, ya sea por la persona que le toma, a veces no introduce bien el hisopo, el medio. Entonces, son los falsos negativos, ¿no? O el sitio en que se toma. Sí, pueden salir estos, porque hay muchas personas que me dicen, pero doctor, dice, yo tengo todos los síntomas, me siento mal, está en tratamiento, pero la prueba le salió negativa, ¿no? La prueba del Simplemente hisopado. es también psicológico. También. Sí. Hay un factor psicológico. Hay muy muchos fuerte, que ¿no? en un inicio se enfermaron psicológicamente. Ah, pero es diferente. Ajá. Eso es diferente. Porque yo Pero- tengo un amigo, por ejemplo, que en los primeros 2 meses de la pandemia le dolió como 30 veces la garganta. No, claro, ya ese es como una etapa de hipocondriaco, Ajá. claro, pero no, hay pacientes en sí que sí tienen toda la sintomatología, pero son muy pocos los casos, Pero ¿no? sale negativo. Sí, son muy pocos los En casos. total, ¿cuántas pruebas serían las que tenemos? ¿Cuántas pruebas tenemos? Bueno, tenemos para la de ir sangre, haciendo? tenemos la de Ya. sangre, que es la prueba rápida, y Que es tenemos... como la de prueba de embarazo. No, le pinchan, ¿no? No, El dedo, ¿no? esta es la prueba de sangre que se hace obteniendo una muestra de sangre venosa, o sea, es directamente a la vena. Ya. Las pruebas estas de los pinchazos, en algunos casos también, en la gran mayoría, digamos, han dado falsos Sí, falsos falsos negativos. También, igual que el Sí. hisopado. Y falsos No, positivos también. pero el hisopado, el hisopado es más certero, Ya. ¿sí? O sea, el hisopado es la prueba gold estándar, pero como ustedes me preguntan, es que hay algunos casos que salen negativos, les estoy explicando que sí, hay casos que podrían salir negativos. ¿Y ¿no? esta prueba de los antígenos? Ya, entonces esta prueba de sangre es la que nos demuestra dos antígenos, el IgM y el IgG. El IgG es el anticuerpo de la inmunoglobulina que nos dice que el paciente va a tener una inmunidad. Entonces, esta inmunidad a cada uno, si es que nos contagiamos de COVID, nos puede durar de 3 a 4 meses. ¿Sí? Por eso que se dice que luego de los 3 o 4 meses esta prueba ya es negativa. O sea, usted se puede volver a contagiar, sí señor, con todo el derecho, de la cepa que tuvo, de cualquier otra cepa. Por eso es necesario siempre mantenerse con las medidas de prevención. Este es el IgG. El IgM lo que le traduce es que si usted ya tuvo o está teniendo en ese momento la enfermedad, ¿sí? Lo que yo siempre les digo a mis pacientes, si nosotros nos hacemos una prueba, qué sé yo, una IgG o una IgM para la tuberculosis, la IgG nos va a salir para toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vacuna ya puesta y nos va a salir la IgG para toda la vida. Pero en cambio, en el COVID no. En el COVID puede durar 3 a 4 meses y no más. Y de ahí se le desaparece del cuerpo esta inmunidad relativa, digamos así, que tenemos. Por ejemplo, en la lectura de estas pruebas, a veces nos llegan a los correos y no tenemos un médico de confianza al cual acudir. Por ejemplo, en este caso, uno mismo tiene que estar ahí leyendo, investigando. En el caso de que salga el IgG, digamos, no reactivo, o en este caso reactivo o negativo, y el IgM positivo, ¿cuál es la explicación correcta? Como les estaba diciendo, el IgG es lo que nos da, es la inmunoglobulina o el anticuerpo que nos da la inmunidad para 3 o 4 meses. El IgM quiere decir que recién le dio o que le está dando en ese momento, ¿sí? Entonces hay que ver también el periodo en que usted se realiza la prueba, ¿sí? Porque si en este momento comienzo a que me duele la garganta o sin que me duela algo, me voy a sacar la prueba de sangre, pues lógicamente que me va a salir negativo. Y lo más lógico sería que si ya nos hacemos la prueba, hagamos el tratamiento completo, bueno, no tratamiento completo, pero inmediatamente busquemos un profesional de la salud. Totalmente. No nos quedemos solamente con la prueba en la mano y digamos, vamos a buscar, por ejemplo, en internet, porque muchas veces las personas hacemos eso. No, eso también es una parte negativa en la que tenemos las personas, digamos así, porque tratamos de nosotros automedicarnos, que eso también es un riesgo, porque todos los tratamientos para todas las personas no son iguales. Claro. Esto varía. De igual manera, estar recibiendo consejos de la vecina,
del compadre, dióxido de de cloro. la comadre, eso tampoco no es bueno. No es que a mi hijo le dieron esto, tampoco, Ajá. porque como le digo, todas las personas no son iguales. Con respecto a estos tratamientos, digamos, alternativos, un poco mediáticos que se han dado en esta última, en estos últimos meses, digamos así, no son recomendables. ¿Por qué? Se habló mucho en las primeras semanas, cuando salió el coronavirus. Yo veía la receta de algunos pacientes que tenían, se me ocurre ahorita lo que me viene a la cabeza, tenía el paracetamol, tenía el antibiótico, tenía el ibuprofeno, tenía el colufase, tenía la nitazoxanida, tenía la ivermectina, tenía El dióxido de cloro, pues, llegó incluso dióxido de cloro, un mensaje en WhatsApp. tenían vitaminas, El tenían, lo único que le faltaba, bicarbonato. sí, lo único que le faltaba era agua bendita. A toda esa receta, créame que sí, era una receta como de 20, 25 medicamentos. Hasta el ajo estuvo ahí incluido. Claro, claro. Entonces, lo que se sabe es de que es una enfermedad viral mortal, sí, es una enfermedad viral que no solamente ataca al pulmón, como les comenté hace un momento, es una enfermedad que es multisistémica, ataca casi a la mayoría de los órganos y depende de cada persona, nuestro sistema inmune, cómo nos hayamos venido preparando, lógicamente, y aquí juega mucho, tiene mucho papel preponderante la alimentación, el estado físico que tengamos previamente para poder afrontar a esta enfermedad. Entonces, se han hecho resultados, algunas personas siempre me han preguntado, doctor, ¿y la ivermectina, buena o mala? Le digo, verá, la ivermectina es un antiparasitario para ganado, ¿sí? De eso partamos. Que fue en un estudio argentino que le dieron mucha credibilidad, sí, mata el virus, pero mata en unas dosis, pero muy, muy elevadas, en unas dosis que para un humano es mortal. Entonces, si usted se tomara esas dosis de ivermectina, más rápido lo mata la intoxicación por ivermectina que el COVID. Entonces, tomarse 1, 2, 3 gotitas, lo único que le va a causar es solamente que se desparasite, nada más. Pero de ahí no le va a causar ni cosquillas al virus. ¿Y lo del dióxido de cloro? El dióxido de cloro es una variante del cloro que tenemos nosotros en la casa, con el que lavamos la ropa, con el que desinfectamos, en algunas empresas con el que también utilizan este químico, y lógicamente pues es un químico que hace daño al cuerpo. El dióxido de cloro en el cuerpo lo que hace es quitar electrones a las células, las envejece, crea más radicales libres, y esto puede causar una muerte celular. Entonces, si usted toma dióxido de cloro en este momento, no es que le va a curar en este momento del COVID. Lo que va a pasar es que le puede intoxicar el cuerpo y luego me va a dar más trabajo a mí a futuro. Exacto. Claro, porque hace Claro. pocos meses nada más en Santo Domingo el alcalde empezó a repartir No. botellas de dióxido de cloro y yo decía que irresponsabilidad, no saben las consecuencias Ajá. de ese consumo. No hay estudios a nivel mundial, no hay estudios todavía muy fehacientes, muy certeros, digamos así, de todos estos tratamientos opcionales, alternativos que la gente los está sacando. Si no, imagínese, si esto hubiese sido el tratamiento, esto a nivel mundial hubiese parado tanta mortalidad que nosotros hemos tenido. Claro. Doctor, una pregunta. Nos escriben, Yolanda, a ver, déjame ver acá. Paul Porras, buenos días, mi mamá le dio COVID, ¿se puede contagiar de nuevo? Claro que sí, es lo que estamos hablando, que esta inmunidad es solamente 3 o 4 Temporal, meses, ¿no? es una inmunidad temporal. O sea, que si a mí me dio, yo tengo que igual seguir cuidándome y todo, Igual porque no es que tiene- porque me dio, ya no me va a volver a No, dar. existe la inmunidad de Existe rebaño. la Eso, inmunidad. eso es lo que estamos conversando, porque como este virus es tan cambiante, no nos da esta inmunidad para siempre, ¿no? Esta Claro. inmunidad para toda la vida. ¿Y cada qué tiempo es recomendable hacerse las pruebas? No, a ver, Cuando sienta síntomas. sí, o sea, cuando uno tiene los síntomas o uno podría ser tentativamente un asintomático portador, es necesario hacerse la prueba, pero mientras no, hay que Doctor. solamente mantener las medidas de precaución. Este tema de la segunda ola que llaman, por Ujú. ejemplo, nos preguntan, doctor, ¿es verdad que ha pasado el pico más alto de la segunda ola?
¿Qué es de verdad esto de la segunda No, ola no hubo que está segunda ola en el pasando? Ecuador. No, ¿Qué ha sucedido? no, ¿Es verdad o no? A ver, esto es algo un poco medio controversial porque, en primer lugar, esta enfermedad nos cogió al mundo desprevenido. Creo que nos confiamos mucho. Si se confiaron mucho en los países del primer mundo, imagínense en nuestros países de vías en desarrollo. Nos cogió muy desprevenidos, por eso estas lamentables pérdidas humanas que tuvimos en las primeras semanas o en los primeros meses, ¿no? Luego se ha venido tomando un poco de conciencia a nivel de toda la colectividad. Luego del confinamiento que tuvimos, ¿sí? Valió la pena, digamos así, porque fue un jalón de orejas para todos nosotros, tanto en nuestro estilo de vida, en nuestro sistema de relación humana, digamos así, y también de comprender otros valores aparte de los económicos, ¿no? Entonces, hemos tomado un poco de más conciencia, pero lastimosamente esta enfermedad todavía sigue. En algunos hospitales de nuestra localidad seguimos viendo casos. Yo les comentaba hasta la semana pasada, estuve en un canal de televisión en donde les decía que en el hospital donde yo trabajo, si bien es cierto los casos han disminuido de llegada a emergencia de los casos graves, pero aún siguen llegando todavía los casos moderados, ¿no? En el hospital Iesquito Sur sé que hay afluencia todavía de muchas personas, que es un hospital centinela de lo que es el Seguro Social. En el hospital Pablo Arturo Suárez aún todavía se mantiene, que es el hospital centinela del Ministerio de Salud Pública, aquí en el norte. Aún todavía se siguen manteniendo los casos, ¿no? Como dijera, es una tensa calma todo la que estamos viviendo en este momento, pero la gente se sigue contagiando. Ahora, hay que ver otra cara de la moneda. Ya no hay esta desesperación que se veía en los primeros meses, ¿no? No es tampoco que nos hemos confiado, pero ya no se acude solamente por el mismo dolor de garganta a los hospitales, porque en las primeras semanas los hospitales estaban abarrotados de los pacientes o los centros de salud, de los pacientes leves, moderados y lógicamente de los pacientes muy graves, ¿no? Ahora, generalmente los pacientes ya creo que hay un cierto grado de educación en donde si hay algún síntoma, pues ya tratan de contactarse con el especialista para no agravarse más. Yo, al menos en la consulta privada, recibo muchas llamadas, hago visitas domiciliarias, en donde, bueno, la mayoría de pacientes que yo he tenido han sido moderados hasta este momento. No he tenido pacientes que se me hayan agravado en estos últimos 2 meses. Los he tratado en domicilio y afortunadamente pues se ha llevado el tratamiento correcto con la evolución que se viene dando y al menos los pacientes se han recuperado. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Nos están preguntando justamente nuestros oyentes el contacto del doctor. Aquí les vamos a dar, recuerden, pueden anotarlo, por favor, doctor Luis Felipe Meléndez, especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Él hace justamente atención a domicilio, es una atención integral a pacientes crónicos, graves, críticos, enfermedades crónicas y agudas, post-terapia intensiva, COVID-19 y post-COVID. Así que si quieren contactarlo al doctor Luis Felipe Menéndez, por favor, pueden hacerlo al 0982-936-027. Les vamos a repetir el número, 0982-936-027. Atiende las 24 horas, atención a domicilio. Igual les vamos a poner también en nuestras redes sociales. ¿Hay algo que añadir? Sí, bueno, muchas gracias por la propaganda. También me pueden encontrar por Facebook como doctor Luis Felipe Meléndez, especialista en terapia intensiva, y en Instagram, @doctor Luis Felipe Meléndez. Cualquier Perfecto. cosa, cualquier inquietud, por favor, pueden comentarme con toda confianza. Estoy para atenderlos. Y si hay alguna otra pregunta más. Sí, en realidad es un diálogo bastante productivo, bastante nutritivo, porque estamos viviendo tiempos de pandemia y como que de cierta manera hay gente que se ha relajado y por eso es que se ha contagiado lastimosamente, y hay que decir que el coronavirus ya
tiene una estela de 1,42 millones de personas muertas en el mundo. En el mundo, sí. Estamos hablando de que el virus todavía no ha sido derrotado, hay que seguirse cuidando. Claro, nosotros, bueno, aquí en Ecuador, según las fuentes oficiales a las cuales hay que regirnos, tenemos un promedio de 13.000 muertes. Pero también en el contexto de la pandemia, en este año, se registran más de 100.000 muertes, ¿no? Sí, bueno, son 13.000 muertes, como les digo, que son los registros oficiales que nos da el Ministerio, 13.000 muertes y 187.000 casos confirmados de COVID, contagiados, confirmados hasta hoy. Ahora, las especulaciones estas de que si fallecieron más, fallecieron menos, pues esto ya queda a mano de las autoridades porque ellos son los que llevan todos los registros y más que todo con los del INE, ¿no? En donde ven las causas de fallecimiento. Ahora, todas estas causas de fallecimiento pues se tienen que constatar, ¿no? No podemos tampoco a la ligera nosotros dar un dato, ¿no? Un dato que lógicamente podría alarmar a toda la población, pero estos datos son los que hasta hoy están en las fuentes oficiales. Hay que saber también que en los primeros meses de la pandemia, lógicamente que se atendía a los pacientes COVID, los que tenían la prioridad, los pacientes graves, pero los pacientes crónicos, llamemos de insuficiencia renal, diabéticos, hipertensos, pacientes con lupus, en fin, pero ya de enfermedades un poco más avanzadas, en estados más severos, también algunos de estos pacientes han fallecido, pacientes con cánceres. Entonces, se acabó la medicina también. Bueno, entonces esto ya vendría a ser como un subregistro, ¿no? Aún todavía nosotros no sabemos las estadísticas, porque como le digo, estos informes o estos datos los maneja el Estado, ¿no? Entonces ellos sí son los que son llamados a dar pues todos estos datos oficiales en algún determinado momento. Perfecto, le queremos agradecer, doctor, por estos minutos. Ha sido realmente muy nutritiva esta charla mantenida en Éxitos de FM. Le deseamos éxitos y ojalá el virus ya nos deje de molestar tanto. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, así que con esta entrevista vamos a continuar en pocos minutos con más información aquí en Infórmese Matinal. Y Edwin, cuenta.